Arnoldo. Arturo Rodríguez, periodismo palero, periodismo independiente, periodismo útil, ¿qué hacer y de qué lado estar? Ahora se dice, no hay que ser tibios ni medias tintas, hay que definirse. Bueno, yo creo que atiende a una concepción tradicional de el poder, efectivamente, que busca que sus mensajes sean replicados y que estos no sean pues sometidos a un escrutinio como corresponde al ejercicio de el pluralismo en cualquiera de sus expresiones y naturalmente de la libertad de expresar ideas. Creo que a veces es un poco difícil poder centrar este tipo de discusiones porque partimos de diferentes divisas y de una incomprensión ampliamente, bueno, generalizada de los conceptos básicos del ejercicio periodístico. Mira, a veces, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo en el discurso el presidente López Obrador suele referirse a periodistas históricos que practicaban un género de opinión y de auténticamente militancia en alguna de las causas que en un periodo histórico concreto se estaban tratando de posicionar para compararlo con el periodismo contemporáneo. O sea, voy a poner un ejemplo. Con frecuencia habla de Sarco o de alguno de los otros liberales que efectivamente se valían de la publicación de artículos, algunos de estos incendiarios, algunos de estos muy concentrados en ideas profundas y otros en polémicas que tenían pues naturalmente la idea de propagar los ideales del liberalismo decimonónico en este país. Algo que traigo una mosca que me está aquí hostigando, disculpen ustedes, disculpen los aspavientos, eran involuntarios, me dio pena. No, adelante. Yo hace rato traía un mosquito también por aquí y nomás lo estaba cabeceando, así es que adelante, Arturo. Se veía No te bien mosquees, Arturo. como énfasis retórico. Sí, ¿verdad? Sí. Ya me mosqué. No, entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque finalmente los géneros informativos, según mi punto de vista, mi perspectiva y lo que yo creo y pienso y sé, es que podemos encontrar su evolución muy clara a partir del surgimiento de la AP y de esta idea de la pirámide invertida, que es justamente coincidente en años con el periodo liberal juarista. Entonces a México llegaría mucho tiempo después. Y esto me parece significativo porque finalmente cuando el presidente habla de periodistas suele referirse, sobre todo para decir a aquellos que aplaudían al régimen, etcétera, suele referirse a quienes practican de manera específica el género de opinión, pero en la generalización caemos pues también los que practicamos géneros informativos o que estando en la práctica de géneros de opinión nos desmarcamos de personalidades que históricamente o en los últimos gobiernos fueron complacientes, apologistas y serviles a los poderes en turno hasta que en este momento no. Entonces yo creo que hay un problema primero de definición y de conceptos. Y segundo, creo que a final de cuentas el presidente puede creer lo que él considere y también quienes con él de manera crítica decidan seguir lo que él considera. Nosotros, o creo que cada quien tiene una forma de ver las cosas. Yo no coincido con la idea de que todo el periodismo deba estar plegado al poder, pero sí puedo ser tolerante como parte de una definición liberal y convencida de que el pluralismo es indispensable, de que así
como tenemos derecho a cuestionar las definiciones del poder, de este o del que sea, también hay quienes tienen derecho a simpatizar con él y a expresarlo valiéndose de ciertas herramientas del oficio, valiéndose de algún género periodístico en su caso, que si bien los puristas habrán de decir es propaganda, no es periodismo, pues yo puedo creer que a final de cuentas todos desde este ejercicio plural y habida cuenta de que por más que la objetividad, la neutralidad sean una aspiración en los géneros informativos, definitivamente siempre habrá una carga subjetiva que pasa de manera necesaria por la ideología, las convicciones e inclusive los intereses de los medios de comunicación primero y también de los periodistas en lo individual. Entonces yo creo que a final de cuentas en democracia todos tenemos cabida y así como el presidente considera que el periodismo debe definirse, hay quienes decimos que no tenemos por qué tener una definición y tampoco creo que por eso debamos ser condenados a una hoguera digital. A una hoguera digital. Bien, Arturo Rodríguez. Temoris, déjame poner otro Pero segmentito. Sí, una, perdón. una Adelante. brevísima alusión a lo que Sí, dice sí. Arturo. Pero incluso podrías sumarte al movimiento de López Obrador como periodista, es decir, me convence lo que está haciendo López Obrador, y luego tener una discrepancia y decir, a ver, en esta decisión en concreta estoy en desacuerdo con lo que está planteando el presidente. Y si en ese momento él dice, eres reaccionario, no está permitiendo ninguna posibilidad de debate plural. Bueno, pero él lo dice, que tú lo seas. No, él es el líder de un movimiento que a partir de ahí te puede ir muy mal. Jesús Ramírez te saca de la mañanera, etcétera. Al medio de A comunicación ver, X te yo puedo decir, es decir, conozco el caso de Reina Aide por lo que ella expresó, la respeto mucho. Yo les quiero comentar que o sea, particularmente el caso de Reina Aide para mí es respetabilísimo como periodista. Creo que muchos de los simpatizantes López Obradoristas no conocen su trabajo y su trayectoria, que ha sido absolutamente comprometida con movimientos sociales, con derechos humanos, con los problemas de comunidades. Puedo inclusive decirlo de manera directa porque a mí en lo personal me tocó, por ejemplo, conocerla hace ya más de una década. Me mandaron a cubrir el desalojo de Cananea, de la huelga de los huelguistas de Cananea, y me encontré en una situación muy riesgosa o muy inquietante, si se quiere ver así, porque era 2010, quedé aislado solo en una sola, por bruto, me fui caminando y en una zona despoblada ahí del desierto aledaña a la mina de Cananea, y de repente me vi rodeado por un grupo numeroso de policías federales que habían ido al desalojo, y de ratito pues pude ahí obtener una información. A final de cuentas los federales estaban inconformes, se dio una nota, etcétera, y cuando ya iba de regreso vi a una mujer que se venía acercando entre los matorrales y me dijo, oiga, usted es el periodista, porque pues ya ves que allá hablan de usted, y le digo, sí, y me dice, pues es que me dijeron que lo habían agarrado los federales y tenga cuidado, aquí los compañeros no se meten por nadie y muchos están arreglados con el gobierno y no sé qué. Así nos conocimos, acabamos coincidiendo en esa cobertura, y yo creo que la anécdota para mí la retrata tal como es: solidaria, entrona, siempre del lado de las causas justas de la sociedad y del movimiento social. En mi experiencia, aún conociendo el caso de Reina Aide y dicho esto sobre lo que yo pienso y sé y me ha tocado atestiguar de su trabajo profesional, puedo añadir que personalmente yo nunca me sentí excluido, por el contrario, que que no me daban la palabra, pues eso también es un criterio del presidente, pero en ningún momento percibí, y al menos creo que el caso de Reina Aide es el primero que conozco en esos términos, que hubiera algún tipo de castigo o sanción sobre periodistas para entrar o para participar en la conferencia matutina.
Esa es mi vivencia, pues, durante el tiempo que me tocó estar en la fuente presidencial. Y honestamente tampoco sé cuál es la explicación que podría dar Jesús Ramírez al respecto, porque me parece que con todo y que pues realiza un trabajo de comunicar o de contribuir a la comunicación presidencial desde su posición, no me parece tampoco que haya sido alguien, digamos, intolerante al extremo de prohibir accesos o negar accesos a periodistas. Gracias, Arturo.